Que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros, hermanos. Pueden tomar sus lugares, pueden ponerse cómodos. Reciban un saludo de la iglesia donde pertenezco, de Delicias, Chihuahua, y tiene el nombre del templo Fortaleza de Sión, donde pues allí me tiene Dios ahí sirviendo juntamente con unos 20 hermanos, más o menos, una iglesia chiquita. Hay 2 iglesias en Delicias, y reciban pues un saludo, ¿verdad?, de mis hermanos en Cristo para cada uno de ustedes. Vamos a tener en esta tarde una meditación de la santa y bendita palabra de Dios, y tenemos un tiempo necesario para poder meditar lo que Dios en esta tarde para todos vosotros tiene como enseñanza para dar la honra y gloria de Dios y para edificación del pueblo de Dios que somos nosotros, y que de una manera nos ha tenido dentro del llamado que nos hizo, y tenemos una labor bonita de tener la fe viva, y que debemos de aumentar nuestra fe. Tiempos difíciles, pero también Dios nos aconseja y nos da la razón de cómo debemos de vivirlos. Y mi tema es exactamente una fe viva, una fe viva. Y mayormente, como yo decía, en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo y que estamos atravesando, y que dentro de estos tiempos la fe es la que nos saca adelante. Ese es exactamente el tema, pero yo le puse como título, dice así: integrando la fe y las obras. El tema es una fe viva, pero el título es integrando la fe y las obras, porque muchas veces malinterpretamos la palabra de Dios, y como que algunos y la mayor parte de los seres humanos no entiende, y de una manera agarra nada más un polo, o sea, la fe, o sea, las obras. Había un hombre en Delicias, millonario, que fue mi patrón por mucho tiempo. Me tenía rentado una carnicería muy grande allá en Delicias. Mi oficio es tablajero, o sea, despachar dentro de las iglesias, cortar la carne, desbaratar una vaca, ya sea la bisteces y chuletas. Entonces, este señor me rentó local ahí en el mero centro, el mero de Delicias, en el centro, y definitivamente él le gustaba que le hablara de la palabra de Dios, pero definitivamente era un hombre muy rico, y pensaba que haciendo obra o regalando para las cosas de Dios, con eso él pagaba o se sentía en comunión con Dios. Y decía: hermano Moy, yo cada año mando 2 camiones de ropa a la Sierra Tarahumara, 2 camiones de ropa. Pero qué lamentable que lo que él hacía, vendía droga. Y eso lo decía con satisfacción, con orgullo, como que si eso justificara
las obras, ¿verdad? Y como dice por allí, la santa y bendita palabra de Dios, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hay personas exactamente que se dedican y quieren que por la pura fe, y como ahí está la Biblia en Pablo y en Santiago, uno dice, no por obras, dice Santiago, para que nadie se gloríe. Y Pablo dice exactamente que es lo contrario, que es la fe, la que nos va a llevar. Pero mi tema es integrando la fe y las obras. O sea, darle un repaso a lo que nosotros creemos exactamente y que aquí no hay contradicción. Porque muchas veces hacemos de esto. Y voy a tomar como base el capítulo 2 del libro de Santiago. Los invito para que escuchen y dice de esta manera. Voy a leer buena porción de esta carta de Pablo. Y en el capítulo 2 empieza diciendo lo que voy a leer. Y dice así el libro de Santiago, capítulo 2 y verso 1, y voy a leer hasta el verso exactamente 26. Voy a leer. Me equivoco un poquito en la escritura porque mis ojos y mi preparación también pues es un poco, como luego dicen, ¿verdad? Que ya, pues ya mi vista ya no me llega muy bien, a veces me equivoco. Así es que voy a leer y dice de esta manera: hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso. Y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en un lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí abajo de mi estrado. No hacéis, dice, no hacéis distinción entre vosotros mismos y vosotros y vosotros mismos venéis a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre y dice, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor exactamente de la ley. Así hablad y haced como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicios en misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
Y algunos de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame la fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe exactamente por mis obras. ¿Crees que Dios es uno? Bien hacéis. También los demonios creen y tiemblan. Mas quiero saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras, cuando no fue justificada por las obras cuando ofreció, y por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también exactamente las obras están muertas. Una fe viva y una fe es lo que a nosotros nos hace ver muchas cosas. Una fe viva es algo exactamente que nos hace ver lo invisible. Una fe completamente en Dios es lo que nos hace ver lo invisible. Pero también nos hace, fíjense bien, ver y creer lo increíble. Lo invisible, que muchas veces no lo vemos. ¿Quién ha visto el reino de Dios? Dice la Biblia que cosas que no vemos ni pensamos que va a haber en el reino de Dios. Es una cosa todavía que no es visible, que no la vemos, pero que estamos seguros que Dios exactamente tiene cosas mejores que lo que tenemos nosotros ahorita actualmente en este mundo terráqueo. Cosas, es la fe que nos hace ver cosas invisibles, cosas increíbles y lo más bonito, hacer todavía lo imposible. Esa es la fe de los seres que creemos en Dios, los que tenemos el evangelio completo, lo que tenemos una amistad con Dios, lo que hemos creído y sabemos que todo lo que Dios ha dicho, que todo lo que Dios tiene y todo lo que nos va a dar es para nosotros, pero que tenemos que tener definitivamente una fe llena, pero llena también de obras. Porque si de una manera esto nos hace ver, pues, la fe, las cosas invisibles, las increíbles y también ver y hacer lo imposible. Porque muchas veces, ¿cuántas veces decimos nosotros que no podemos hacer algo? ¿Cuántas veces se nos dificulta hacer una cosa? Esta mañana, ¿qué te decía? ¿Por qué se nos dificulta tanto salir a dar testimonio de hacer exactamente la gran comisión? Y una de las cosas que más nos da temor es y que no hacemos muchas veces es porque no lo intentamos. Esta mañana oí un testimonio de mi hermano Martín y otro hermano que llegaron a una casa
y los corrieron. A mí me pasó lo mismo. Iba con un adolescente a invitar a un culto, iba con un adolescente, llegué a una casa y toqué. En cuanto toqué, vi en la pared así, como 5 o 6 varones bien borrachos. Y pues yo abrí mi boca y les dije, tenemos un culto. Y lo primero que me gritó, me dijo, let's go. Yo no sé muy inglés, pero entendí que me estaba corriendo. Y el muchachito, el elefante que yo llevaba, quiso correr y lo alcancé a pepenar. No corra, corra, vámonos despacito, no corra, porque tenía enfrente la Virgen, ahí me era enfrente, tenía ellos, pero estaban tomando muy a gusto. Entonces, definitivamente, pero a veces pensamos que no podemos hacer una cosa, pero es que no lo intentamos. Ahí está una gran verdad. Muchas veces no intentamos y decimos, es muy difícil, no puedo. Pero no podemos porque no mezclamos fe, porque no mezclamos exactamente la palabra de Dios y no pensamos que Dios va por nosotros y que Dios va a hablar por nosotros. Queremos hablar nosotros, pero no, definitivamente Dios nos pone las palabras en la boca para que de una manera demos testimonio de lo que vamos a transmitir. Dios nos pone las palabras. Entonces, muchas veces la manera de dar vale más exactamente, la manera de dar vale más exactamente de lo que se da. Cuando nosotros damos algo, exactamente, vale más de lo que a veces nosotros queremos tener. Entonces la manera de dar vale más de lo que se da. Pero cuando lo entendemos a Dios, cuando decimos y nos acordamos del mandamiento, amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando lo entendemos, entonces dar no nos cuesta nada. Dar no nos cuesta nada. Pero cuando no entendemos la santa y bendita palabra de Dios, entonces dar, pues cuesta trabajo de prendernos de algo y darlo. Por eso las obras que Dios nos está pidiendo es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es el mandamiento, que lo debemos de amar como a nosotros mismos. Pero como acabamos de leer, muchas veces nosotros hacemos acepción de personas y cuando hacemos acepción de personas, lamentablemente cometemos un error. Cometemos un error muy grande. Decía un pastor que lo difícil él lo hacía inmediatamente. Dice yo, hermano, lo difícil lo hago inmediatamente. Ah, caray, le decía yo. Y lo imposible, me decía él, pues me tardo un poquito. Y lamentablemente lo difícil, pues es algo que nos tardamos. Y lo imposible más. Pero conociendo el plan de Dios, conociendo las promesas de Dios, pues es fácil. Es fácil cuando entendemos lo que vamos a recibir. Y la palabra dice que es mejor dar que recibir. Es mejor dar. Pero muchas veces, lamentablemente, queremos que nos den. Queremos recibir. Y lo que ahorita yo quiero explicar un poquito es que integramos la fe y las obras, y es cuando estamos completos, es cuando somos de veras cristianos. No somos la mitad de cristianos, como se dice por ahí, o como dicen por ahí a veces alguna frase, hermanos remojados. No, yo tengo 47 años dentro del Evangelio, desde 1975.
dentro de la iglesia de Dios. Y nunca, ninguna época, en ninguno de 47 años, me he retirado de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque es algo que debemos de tener los seres humanos. En las buenas y en las malas, como dice el canto, ¿sí? Tenemos que estar preparados para resistir muchas veces. No se imaginan cuántos problemas he pasado yo en las iglesias en ese tiempo. Y problemas fuertes. Y muchos hermanos se han retirado. Y muchos hermanos se retiran por 2, 3 años y se van. Y allá al rato regresan. Y como dice que entonces debemos de tener cuidado de que dentro de la tribulación es cuando Dios más nos ama, es cuando Dios nos está probando, es cuando Dios nos dice para ver si en realidad somos cristianos. A veces cuando hay un problema, en vez de resolverlo, hacemos otro. ¿Por qué? Porque queremos a la manera de nosotros resolver las cosas y no tenemos paciencia muchas veces para que Dios exactamente las haga. Y dice un refrán que aquel que procura el bienestar ajeno ya tiene asegurado el suyo propio. Y si lo entendemos, qué bonito. Aquel que procura, fíjense bien, el bienestar ajeno, ya tiene asegurado el propio. ¿Por qué? Porque es una norma, es una regla, es algo que Dios recomendó, que nos amáramos a nosotros mismos, pero muchas veces cometemos el error de hacer acepción de personas, porque hay conflictos entre nosotros, entre la familia, fíjense bien, de sangre. A mí Dios me dio 8 hijos, 8 hijos, y yo trato por todos los medios de tener comunión con todos. Todos están casados, todos ya están grandes. Y yo trato de este y del otro, ¿verdad? Y definitivamente tener comunión con todos, no tener enemistad con ninguno, con las nueras exactamente, con los yernos. Tenemos que tener amistad, aunque no sean de nuestra iglesia, que no sean cristianos, lo que sea. Yo he llegado a mandar hasta yernos a la cárcel. ¿Por qué? Porque me golpeó a mi hija. Llegué yo, me habló mi hija que tenía problemas, agarré una patrulla y fui a la casa y le dije, ¿qué pasó? No, que no estás a gusto con mi hija, regrésamela, pero no me la vas a golpear. Y aquí vienen por ti. No, que no, y vienen por ti. ¿Por qué? Porque tenemos que, como dice la palabra de Dios, tener cuidado con los de la casa, principalmente con la familia de la carne y con la familia de la fe más todavía. Porque debemos de entender exactamente que debemos de actuar en momentos difíciles, pero también debemos de actuar de una manera, fíjense bien, en algo que debemos de hacer. Dice un refrán que un acre de tierra vale más que el mundo entero lleno de promesas. Un acre de tierra es una cuarta de hectárea, 250 metros. Vale más que un mundo lleno, fíjense bien, lleno exactamente de promesas. Porque a veces prometemos algo y no cumplimos. ¿Qué hacen los políticos? ¿Qué hacen los hombres que quieren alcanzar el poder para llegar a tener sueldos grandísimos? ¿Qué hacen? Promesas y promesas. Y cuando ya están arriba, pues lamentablemente no las pueden cumplir. Pero un acre de acción, una fe viva,
dentro de la iglesia, dentro de las normas de Dios, es lo que Dios quiere de nosotros, es lo que Dios necesita que nosotros tengamos exactamente eso. La verdadera, fíjense bien, en otras palabras, la verdadera fe integrada con las obras no puede existir sin acción. La verdadera fe exactamente integrada por las obras no debemos mostrarla sin acción. ¿Por qué? Porque entonces nuestra fe es vana. No tenemos, tenemos mucha fe, pero estamos quietos, no tenemos acción dentro de la bendita obra de Dios. Y eso es algo que nos está faltando por ahorita en la mañana, como se decía, la gran comisión. ¿Por qué muchas veces las iglesias no crecen? Porque no estamos cumpliendo con un mandamiento, con algo que Cristo recomendó, ir. Y nos da miedo, y yo decía ahorita, ¿pero por qué nos da miedo? Porque no lo intentamos, porque nos llenamos y nos conformamos con ir a la iglesia, predicar, escuchar, y lamentablemente eso es, por eso un tema, el ministerio de todos los creyentes, la labor no es del pastor nada más, la labor es de todos nosotros. La labor es de organizar, de cuidar la iglesia y todo. Pero nosotros, todos los miembros, somos los que debemos de acarrear a este lugar las almas, a nuestros hijos, nuestros nietos, a las personas, a los vecinos, a donde nosotros debemos de acarrear es a la iglesia. Almas, para que vengan a escuchar la santa y bendita palabra. Dice Romanos, capítulo 2. Dice lo siguiente para mostrar las palabras, para sellar las palabras que estoy diciendo. Así que si tenemos una fe viva, debemos demostrarla exactamente por la acción, por lo que estamos haciendo. Y dice Romanos capítulo 2, y dice el verso 6 y el verso 7, dice de esta manera. Dice el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra, inmortalidad. Exactamente eso dicen los dos pasajes. Dice pues el 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Dice el 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Aquí está la recomendación de Dios. En bien hacer. En bien exactamente. Y para el bien hacer necesitamos tener acción. Necesitamos dedicar tiempo. Y lo primero que se debe también de entender que para evangelizar, para cumplir la gran comisión, es invertir tiempo y dinero también. Si no hay eso, no hay logro. Hay que primeramente invertir tiempo y dinero también, para trasladarse uno de un lugar a otro, para hacer esto, para hacer lo otro, y de una manera. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo, y lo dice muy clarito exactamente en el verso 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. La fe y las obras deben ir juntas. La fe y las obras deben de ir juntas. Y es algo que nosotros a veces nos olvidamos. A veces que nos olvidamos de una manera, pues no sé por qué, pero definitivamente debemos de entender que los tiempos son difíciles, pero debemos de entender que debemos de estar más apegados a la santa y bendita palabra de Dios, es más, al trabajo, como dice por ahí Pablo.
¿Qué dice? Que el trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. El trabajo en Dios no es en vano. Aparentemente no hay paga. Claro que no hay paga. ¿Por qué? Porque estamos sembrando, estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Y lo que ofrece Dios, las promesas que dice que Dios tiene para nosotros, se van a cumplir. Dios no es hombre para que mientan, Dios no es hombre para que se arrepientan, hijo de hombre para que mienta. Todo lo que está escrito se va a cumplir y se está cumpliendo ahorita. Por ejemplo, ¿cómo se está cumpliendo los últimos tiempos que dice la Biblia? Nación contra nación, padre contra hijo, y como dice la Biblia, y como dicen por ahí en las profecías, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, cuando venga Cristo por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque el mundo está yendo a pique, pero nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar firmes. Y como dijo un predicador, si yo fracaso, voy a fracasar luchando. Si yo fracaso, como dice la Biblia, que hasta los escogidos va, los tiempos va a quitarnos, fíjense bien la dicha de llegar al reino de Dios. Decía el pastor, pero yo, si fracaso, voy a fracasar luchando y voy a seguir luchando. Y es cierto, hermanos. Tenemos que seguir luchando a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, porque entendemos qué marca la profecía acerca de lo que está sucediendo ahorita en Rusia y en Ucrania. Aquellos que conocen de profecía están interpretando la Biblia y están sabiendo que lo que está haciendo estas naciones es algo que Dios profetizó. Y nosotros queremos, se nos hace mucho, qué ingratos. Pero a veces queremos entender a Dios con nuestra mente. No, hay que entender a Dios con lo que está escrito, porque claramente dice que lo que está escrito fue para que entendiéramos nosotros, para que entendiéramos lo que están sucediendo. Y a veces queremos cambiar las cosas. Y eso no, ir en contra de Dios. Pensar que Dios se equivocó en eso. No, Dios no se equivoca. A veces nosotros somos lo que no entendemos. Entonces, describir la fe cristiana como una fe que actúa en las diferentes, fíjense bien, esferas de la ética, ya sea personal o ya sea social. Debemos de entender al mundo y describir la fe cristiana como una fe que actúa en las diferentes, fíjense bien, esferas del mundo. En la ética personal y en la ética social. Debemos de entender y debemos de respetar también de una manera lo que Dios, lo que está escrito, debemos de respetarlo y no alarmarnos por lo que está sucediendo y pensar que Dios se está equivocando. No, Dios no se está equivocando. Nosotros somos los que muchas veces no leemos la santa y bendita palabra de Dios y no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo de profecía entiendo muy poco. Mi preparación no me alcanza. Yo definitivamente yo soy un hombre de campo y aparte pues me quedé en estudios seculares pues y la profecía y muchas cosas de la Biblia no las entiendo, pero sí entiendo un texto que dice exactamente que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Y a veces las cosas secretas queremos nosotros hasta predicarlas de Dios. ¿De dónde sacamos eso? Las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Y hay predicadores que quieren meterse a las cosas ocultas de Dios, a las ocultas secretas de Dios. ¿Y por qué esto y por qué el otro? Y definitivamente no se puede. Lo que debemos hacer que nuestra fe cristiana actúe en diferentes esferas de este mundo
con la ética personal y social y entender lo que Dios ha hecho y que nosotros no podemos entender, integrando la fe y las obras. Dando exactamente lugar a lo que está escrito, para que de esta manera podamos nosotros actuar. Santiago capítulo 1 dice lo siguiente. Santiago capítulo 1 dice el verso 2, dice de esta manera. Santiago 1 y dice el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantes y sin reproche, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrancada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues que quien te no pienses pues quien te haga que recibas cosa, no pienses pues quien tal haga reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición gloriece en su exaltación, pero el que es rico el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador se seca y su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todo exactamente sus empresas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que la fe del hombre humilde vale mucho, vale más que las riquezas. El hombre de fe, el hombre que espera en Dios, el hombre que se conforma con lo poquito que Dios le ha dado, ese es el hombre de fe. Pero ahorita el hombre, ¿qué es lo que piensa? Hay una iglesia en Delicias que, no sé, que también aquí, que dicen dicen un refrán, en una iglesia de la prosperidad. Y dicen lo siguiente, que si nuestro Dios es rico, nuestro Padre es rico, nosotros tenemos que ser ricos, porque predican la prosperidad. No predican la humildad, no predican que debemos de ser ricos económicamente. Y Dios dice que Dios ama a los pobres de este mundo. Entonces, el hombre y el ser humano que se conforma con lo que tiene y vive feliz, ese es el hombre más rico del mundo. Me decía un rico a mí allá en Delicias, me decía un rico muy, ¿quieres ser rico? Le dije, pues claro que sí. Era muy rico. Le encontré contando un montón de dinero hacia ella, a su esposa, y yo me quedé viendo, ¿quieres ser rico? Pues sí. Y me dice, mira, Moy, tú eres más feliz que yo, porque tú cierras tu negocito, tú cierras tu carnicería y te cuestas a dormir con tu mujer, la abrazas y vives feliz toda la noche. Y yo no. Me cuesto a la hora que me cuesto, me chilla el teléfono, que el camión se volteó y que el camión que venía de frutas allá del sur se volteó y que tenía que mandar otro y que esto y que el otro y que para allá y que para acá y que los plátanos van a echar a perder y que los tomates se van a pudrir porque el camión se volteó y no duermo. Y sí es cierto, entonces conformarnos con lo que Dios nos ha dado es lo más bonito que el hombre debe entender y ser exactamente feliz. Hay dos ejemplos, Abraham y Rahab. ¿Por qué fueron justificados?
¿Por la fe o por sus obras? Abraham, ¿quién de vosotros haría eso? Irse al cerro más alto y llevar a su hijo a sacrificarlo. Ni pensarlo. Y Rahab la ramera, ¿por qué ofreció su vida escondiendo a los espías que había mandado el líder del pueblo de Dios? ¿Por qué? Entonces, para las cosas de Dios hay que arriesgar, hay que ser valientes y de una manera exactamente. Entonces, la verdadera exactamente es exactamente tener una fe viva que debemos demostrarla exactamente por eso. Para ir exactamente terminando. Dice lo siguiente, mi tema. ¿Por qué compara Santiago la fe y las obras? ¿Qué quiso decir Santiago? Que la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiso decir Santiago? Y conforme a lo que Santiago señala, que el hombre perfecto, el hombre maduro es el que mantiene íntegra, se mantiene íntegro y completo en el plan de Dios. Eso quiso decir Santiago. Llegó a mi propia apreciación. Cuando dice Santiago que la fe y las obras exactamente debe el hombre, si no las tiene las dos, está mal. Santiago señala que el hombre perfecto, maduro, es el que mantiene íntegro y completo exactamente, es aquel que no corre. Es aquel que no corre, es aquel que dice, yo cuando llegué a la iglesia ya me lo corría a los poquitos días. Llegó el sobrevedor y se quería fusilar al pastor. Yo estaba recién llegado a la iglesia de Dios. Dije, pues hará lo que sea, pero yo no corro. O sea, el problema es de él. Definitivamente. Entonces, conocer la voluntad de Dios sin ejecutarla. Conocer lo que conocemos de Dios nosotros, los de la iglesia de Dios, exactamente. Conocer la voluntad de Dios sin ejecutarla solo aumenta nuestra condenación. Porque decimos y sabemos y no lo hacemos. Conocer lo que Dios nos ha dicho, las normas y reglas de Dios, y no ejecutarlas, pues solo aumenta nada más nuestra condenación. Santiago describe que la fe sin obras es muerta, y dijo, así hace como los en Santiago, la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? La ley que lo que nos dice exactamente lo que no debemos de hacer y exactamente lo que debemos de hacer. La ley de la libertad es un código moral. Dicen que ya no vale. La ley de la libertad es un código moral. No simplemente un código de vida literal. No, la ley de la libertad es exactamente un código moral, no simplemente un código literal de vida, que nosotros la leemos y la vemos y ahí quedó. La ley de Jehová es perfecta, por eso dice Santiago, la ley de la libertad. Cuando entendemos la ley de Dios, que dio en el monte Sinaí con sus dedos, es cuando nosotros somos más exactamente felices. Voy a leer la última parte y dice el Salmo 26, 126. Con eso concluyo mi pequeña exhortación. El Salmo 26, 126, perdón. Y dice en la versión Reina Valera, porque yo traigo una Biblia paralela que corre la Biblia Reina Valera y la versión internacional dice la Reina Valera. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan.
Entonces nuestra boca se llenará de risa y vuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Dice, estaremos alegres. Haz volver vuestra cautividad de Jehová como arroyos del Nehuey. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa simiente, mas volverán a venir con regocijo, trayendo exactamente sus gavillas. Ser cristiano, hermanos, no es fácil. Ser cristiano no es fácil, pero vale la pena luchar por las promesas que Dios tiene para con nosotros. Vale la pena, hermanos, mejorar nuestra calidad de vida, tener más cuidado con nuestro prójimo, que es el mandamiento, amarás a tu prójimo a ti mismo. Esa es algo que nosotros debemos de aumentar en nuestra fe cristiana. Que el Señor de paz, de misericordia, esté con cada uno de vosotros. Dios los bendiga, hermanos.